Buenos días, maestro y compañeros. El día de hoy vamos a hablar de roscado con machos a mano. El equipo está conformado por Camarillo Mena Estefanía, López Abundis Brandon, Javier Avalos Duarte, José Luis Núñez Díaz y su servidor Maldonado Muñoz, Néstor Alejandro. Vamos a hablar de diferentes temas, por ejemplo, tipos de roscado, agujeros pasantes y no pasantes, machos, matrices de roscar, precauciones y recomendaciones, medidas del tornillo, cómo escoger la broca, aplicación de la fórmula, agujerado y roscado con macho. Hola, mi nombre es Estefanía. Yo les hablaré acerca de los tipos de roscado. Existen dos tipos de roscado, el roscado interno y el roscado externo. El roscado interno se realiza utilizando una herramienta llamada tap en un agujero taladrado a un diámetro específico para el tamaño de la rosca y el paso que se desea cortar. Mientras que en las roscas externas, como por ejemplo los pernos, los espárragos, se realizan utilizando una herramienta llamada die, que se aplica a un diámetro específico de varilla para el tamaño y el paso de las roscas que se desea cortar. Las roscas que se encuentran en la mayoría de los productos roscados externos, por ejemplo los pernos, los espárragos y tornillos, están formados por un proceso conocido como laminación de roscas. Agujeros pasantes y no pasantes. El agujero pasante es cuando la viruta es extraída hacia adelante, además de tener una entrada corregida. Y ahí podemos ver en la imagen A que está un agujero pasante. Mientras que los agujeros no pasantes son aquellos que al mecanizar la rosca extraen la viruta en la dirección contraria a la del avance. Y pues en la imagen B podemos ver un agujero no pasante. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier y vamos a continuar con el tema de machos, de roscar. Muy bien, como introducción a este tema vamos a conocer lo que es un macho. Bueno, en sí, un macho es una herramienta totalmente manual que se usa para realizar roscas en la parte interna de algún orificio de un material o una pieza que normalmente puede ser de metal o plástico. Está compuesta, como podemos ver en la primera imagen, por un cuadrado, un diámetro del mango, del rebaje, por una estría, el paso, el centro externo, el diámetro de rosca, el largo de avance del chaflán, la longitud de la roscada, de la rebajada, del mango, del cuadrado y la longitud total. También tenemos lo que es el ángulo de la hélice, el largo de entrada en hélice, su ángulo en punta espiral y el ángulo del avance del chaflán. Los machos como tal son muy sensibles y factibles a romperse debido a su dureza, entonces hay que tener mucho cuidado al realizar ese tipo de procesos cuando aplicamos la fuerza en él y no debemos forzarlos. Ahora bien, veamos los tipos de machos que existen para lo que es el proceso de roscado con machos a mano. Tenemos lo que podríamos llamarlo un set o macho de 3 pasos, como podemos ver en la imagen, en el cual tenemos el macho de roscar de conicidad, el macho del tapón y el macho de roscar de fondo. El macho de conicidad tiene pues las primeras 7 a 10 roscas en el suelo de la punta más planas que el cuerpo principal del macho, y la función de este primer macho es iniciar lo que sería la rosca en el orificio. También tenemos los machos de tapón, que son los segundos que podemos ver aquí. Son como los machos cónicos en el sentido de que tienen las roscas cónicas en el extremo inicial del macho, pero gracias a este tienen las 3 primeras de 3 a 5 roscas y llega antes al corte de una rosca completa. Entonces todo esto nos va a servir para dar una mejor forma al enroscado. Y tenemos por último los machos de rosca de fondo. Esos tienen roscas de tierra en el extremo inicial y siempre son utilizados después de los machos de tapo y los de conicidad, ya que su función asegura la mínima salida de roscas cuando se rosca hasta el fondo. Básicamente pues le da el último detalle a la rosca.
También tenemos como otro tipo de machos, como podrían ser los de guía, que esos se utilizan para reparar las roscas dañadas sin necesidad de tener que taladrar. También tenemos los que serían los machos en estría espiral, que básicamente se utilizan para el roscado igual de agujeros ciegos, pero más que nada para materiales blandos. Matrices de roscar. Los troqueles de roscar a mano son generalmente de dos tipos. Las matrices redondas están diseñadas para encajar en un mango en T, mientras que las tuercas X-10 nuts se pueden utilizar con herramientas manuales normales. Los troqueles redondos son generalmente la opción para cortar nuevas roscas, mientras que las tuercas hexagonales se utilizan comúnmente como chaser para reparar las roscas existentes. Los troqueles redondos también requieren un soporte de mango para usarlos, mientras que las tuercas hexagonales no lo requieren. Precauciones y recomendaciones. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Núñez Díaz José Luis y les voy a hablar sobre las precauciones y recomendaciones que hay que tener en los machos. Primero, manéjelos con cuidado. Para que los machos puedan cortar, deben ser más duros que los materiales que están cortando. Siempre es preferible utilizar un mango en T en lugar de una llave o un alicate de presión. Los dos últimos funcionan en un aprieto, pero hay que tener cuidado porque girar el macho de un solo lado solo puede poner en tensión asimétrica en el macho, provocando que se salga del centro o se rompa. El uso de un mango en T mantiene la fuerza aplicada sobre el centro del macho, manteniendo la simetría adecuada. Ahora les voy a hablar sobre la lubricación. Aunque en realidad no hay mucha acumulación de calor cuando se tienen roscas de corte, la lubricación de las roscas de corte pueden reducir la fricción y ayudar en la eliminación de virutas. Usted puede usar un fluido especial de roscado, un aceite ligero de máquina, un poco de W40, incluso una inyección de PAM funcionará. En un apuro, usted puede utilizar incluso la saliva. No necesita mucha lubricación, un poco de deslizamiento hace mucho más fácil el trabajo, como podemos ver en la imagen de la presentación. Después hay que tomarse su tiempo al momento de hacer una rosca, ya que si estás a prisas y al momento de hacerlo, rompes el macho de rosca en un agujero y especialmente por debajo del nivel de la superficie va a ser muy difícil sacarlo. Recuerda que los machos de rosca son muy duros, así que tratar de perforarlos puede ser difícil si no es extremadamente desordenado. Así que hay que tomarse su tiempo, ir despacio. Esto es realmente una de las situaciones en las que las prisas podrían hacerte perder varias horas del tiempo dedicado al hacer la pieza y posiblemente puede afectar en nuestra billetera. Y por último, les voy a hablar sobre romper las astillas. Los dientes de corte de un macho de roscar no son continuos alrededor del cuerpo del macho de roscar. Normalmente hay 3 o 4 secciones de corte separadas por una ranura llamada flauta entre ellas. Una vez que los primeros dientes completos comienzan a cortar, el metal que se extrae puede ser una tira larga llamada viruta o astillas. El trabajo de las flautas es proporcionar la separación, así que las virutas se pueden guardar claro en los dientes del corte y empujar hacia afuera las tapas del agujero. Es extremadamente importante que estos cortes se rompan para evitar que se atasquen y rompan el macho de roscar. La mejor manera de hacerlo es girar el grifo en la dirección del corte hasta que empiece a sentir que se une. En este punto, gira el macho de roscar lentamente en reversa hasta que escuche o sienta un clic de la viruta rompiéndose del material que se está siendo cortado. ¿Qué tal? Mi nombre es Brandon. Yo les explicaré el proceso de roscado manual con un macho para agujeros pasantes y no pasantes o ciegos. Estos dos se realizan de la misma manera. La diferencia entre estos agujeros es que el pasante atraviesa toda la pieza y el que no es pasante, vaya la redundancia, no la atraviesa por completo. Lo primero que debemos hacer para hacer este proceso es conocer el tamaño de nuestro tornillo y para esto hay que saber el diámetro y el paso del tornillo. Se puede saber midiendo con un peine de roscado o revisando en las especificaciones si viene en una caja, por ejemplo. Si estamos trabajando en pulgadas, es necesario saber el número de hilos por pulgadas que hay en el tornillo. Ahora, ya que sabemos la medida de nuestro tornillo, ahora hay que saber con qué broca vamos a hacer el agujero para que entre el machuelo a hacer el roscado. Para esto se usan tablas de medidas de paso normal de tornillos respecto al diámetro de los agujeros. Pero si no tenemos estas tablas, se usan las siguientes fórmulas. Como se está viendo, se usa la fórmula B igual a dP, donde B es el diámetro de la broca que vamos a usar, D es el diámetro del tornillo del machuelo
y P es el paso del tornillo o del machuelo. Se dice que del tornillo o del machuelo porque miden exactamente lo mismo, ya que con el machuelo vamos a hacer el roscado del tornillo que nosotros queremos. Y si estamos trabajando en un sistema americano en pulgadas, inglés, perdón, y en pulgadas, se usa esta siguiente fórmula, que es P, que sería el paso, es igual a 1 sobre el número de hilos, que sería la N. Les voy a dar unos ejemplos de cómo aplicar la fórmula. Primero, en el sistema americano. ¿Con qué broca debo taladrar para realizar un roscado de 10 milímetros y 1.5 de paso? Aplicamos la fórmula B igual a los 10 milímetros menos el paso de 1.5. Esto nos da 8.5 milímetros, lo que significa que se debe taladrar el agujero con una broca de 8.5 milímetros de diámetro. Ahora, en el sistema inglés, ¿con qué broca debo taladrar para realizar una rosca de 3/8 pulgadas y 16 hilos por pulgada? Primero sacamos el paso. El paso sería 1 sobre n, sobre el número de hilos por pulgada, sería 1 sobre 16. Entonces, nos quedaría la fórmula final. B, que es el diámetro de la broca, es igual a los 3/8 de pulgada que ya teníamos, menos el 1/16 de pulgada que calculamos del paso. Nos queda 5/16 de pulgada. Esto significa que se debe usar una broca de 5/16 pulgadas para este agujero. En caso de no contar con esta broca, se usa la inferior a la que calculamos, para que al momento de hacer el roscado no baile el macho y se pueda hacer un roscado bueno. Una vez que ya tengamos nuestros datos tanto del agujero y de la broca a usar y del tornillo, ahora nos toca hacer el agujero. Marcamos el lugar exacto donde queremos el agujero y colocamos la broca de la manera más recta posible en donde la queramos taladrar. Independientemente si queremos hacer agujeros pasantes o no pasantes, depende mucho de la altura del material o de la profundidad que le queremos dar, si es que queremos que pase o si tenemos dos objetos y queremos que se queden juntos. Ya que tenemos nuestro agujero, colocamos nuestro machuelo en un portamachuelos y colocamos un poco de lubricante para dar una movilidad, evitar rupturas y para que al momento de que cuando se gire y se vayan deshaciendo los desechos de las partes interiores del agujero, no se queden pegadas, sino que puedan salir de una forma más sencilla. Empezamos a girar poco a poco hacia adentro y regresamos un poco. Volvemos a girar poco a poco hacia adentro y regresamos un poco sin forzar la pieza para no romperla y teniendo cuidado de no llegar hasta el tope, porque igual se puede romper. Si en algún momento notamos que deja de girar, tenemos que sacar el machuelo del agujero y limpiar tanto el agujero como el machuelo. Esto se puede hacer con un cepillo de dientes o con un soplete de aire. Y repetimos este proceso hasta terminar nuestro roscado. Una vez que terminamos nuestro roscado hasta el punto que ya lo queremos, solo queda limpiar y ya se puede usar. Atornillamos el tornillo y queda listo para la unión de dos piezas. Y por último tenemos la conclusión. Como conclusión tenemos que los roscados hechos con machos a mano tienen variables, existen de diferentes formas y además tienen un método específico para evitar problemas a la hora de aplicar esta forma de hacer roscados con machuelos. También queda a destacar que existen varios métodos, incluso se pueden sacar fórmulas para saber cómo calcular y cómo saber cuál es el tipo de roscado o el tipo de machuelo que se necesita para poder el encaje perfecto para la pieza que necesitamos. Por nuestra parte sería todo y muchas gracias por su atención.